No todos los días un fiscal general de distrito en Estados Unidos pide la absolución de un extraditado sin siquiera pasar por un juicio. Eso fue lo que le pasó al capitán Carlos Ortega Bonilla, quien logró demostrar el grave error que habían cometido al confundirlo con un narcotraficante costarricense que llevaba su mismo nombre. Don Gabriel Consuegra no corrió con la misma suerte. Él y su hijo, un par de vendedores de plátanos en Barranquilla, resultaron implicados también en una red de narcotraficantes y lavadores de dólares y pagaron una condena de 3 años que terminó en un centro de detención para inmigrantes en El Paso, Texas. Diana Valderrama conoció estas dos historias, los falsos positivos de la extradición. Y los llevan en unos carros de la Dijín hasta el aeropuerto. Y en el aeropuerto lo entregan a la gente de la DEA, quienes lo desnudan, le hacen toda clase de exámenes desagradables y humillantes. Ha habido varios casos parecidos. Para el capitán Carlos Ortega Bonilla, los 3 días que duró su traslado a la cárcel federal de Miami en los Estados Unidos fueron los peores de su vida. Él conocía muy bien la pista del aeropuerto de Opa-locka, donde había aterrizado tantas veces cuando era capitán de Avianca. En 2004 decidió montar su propia compañía de asesoría aeronáutica con su amigo Enrique Moreno, con quien había trabajado durante muchos años en la aeronáutica civil. 1 año y medio antes de su captura, Moreno le presentó un cliente a quien el capitán no quiso venderle una aeronave, pues sospechó del comprador. El famoso comprador se llamaba Miguel Monroy, quien años después sería condenado por la justicia americana por narcotráfico. El capitán Ortega pensó que el asunto quedaría ahí, pero la pesadilla apenas comenzaba. Apareció el cartel mío, escrito por ellos, que tenía de socios en mi banda a Yulisa, a Kiko, a un Miguelito. Es de risa porque Yulisa fue la enfermera de mi mamá siempre. Kiko era mi hermano, con el que hablaba continuamente. Miguelito es mi otro hermano. No. Sí. Es decir, donde ellos la persona que hizo eso, hubiera investigado un poco más profundamente la realidad de lo que pasaba, nunca me hubiera involucrado a mí en eso. En 2005, los titulares hablaban de 2 barranquilleros que pasaron de ser vendedores de plátanos a alias los plataneros. Tiene 150 kilos y 50 por el otro, y total que yo reunía como 500 kilos de mercancía. Ah, mejor dicho. Sí, y yo era el capo. La justicia estadounidense pidió en extradición a Gabriel Consuegra y su hijo Ñoño, acusándolos de narcotráfico y de lavar miles de dólares para la mafia. Ellos que ni siquiera tenían una cuenta en el banco. Terminaron cumpliendo una condena de 3 años, pues no pudieron pagar una buena defensa en los Estados Unidos. Esta es la historia de 2 hombres que nunca hubiesen sabido el uno del otro, de no ser por el destino que les tocó compartir. Carlos Ortega Bonilla y Gabriel Consuegra fueron extraditados luego de una investigación llena de errores absurdos. Que se me pida disculpas. Una investigación que llevó a la captura de Carlos el Capitán, aquella madrugada en la que 3 golpes secos en la puerta interrumpieron el sueño de su familia. Empujaron la puerta y entraron por lo menos 10 personas, no puedo decir el número porque exactamente no sé, pero eran mínimo 10. Empujaron a mi hijo al piso, lo encañonaron. A mi perro, que salió pues en plan de defenderme, lo cogieron a patadas. Y ya pues nos dijeron, usted es Carlos Ortega Bonilla, cédula número tal, sí, venimos a arrestarlo por la fabricación y el envío hacia los Estados Unidos de más de 5 kilogramos de cocaína. Carlos Ortega cayó en la operación Vuelo Final. Otras 35 personas fueron capturadas ese día. Eso es tal vez la operación más grande que se ha hecho en la historia de Colombia con fines de extradición. Cayeron como cabecillas de la organización 4 pilotos, entre ellos Miguel Antonio Monroy Ramírez, alias Barbas, el mismo hombre a quien 1 año antes el capitán Ortega no quiso venderle el avión. Al verlo a él y a su socio Enrique Moreno en las oficinas de la Dijín, Ortega comenzó a sospechar por dónde venía el asunto. El primer interrogatorio que le hacen a usted, no sé si fueron funcionarios de la DEA. De la DEA, sí. ¿Su abogado estaba con usted? No. ¿Usted estaba solo? Sí, fueron 2 o 3 días después, estando en los calabozos de la Dijín, en Mártires. Ahí? En ese momento me sacaron esposado a una oficina al lado de este sitio. Traté de explicarles lo que yo creía que era el error. Y en ese momento les conté, por primera vez, ellos no sabían, de que 1 año y medio atrás
había tenido la posibilidad de vender un avión. Les di inclusive la matrícula del avión y de que el avión no se había vendido porque yo no me había gustado la gente que sospeché y no quise venderlo de ninguna manera. Yo fui el que les conté a ellos eso. Sin saberlo, le estaba entregando a los oficiales de la DEA elementos que no tenían en el expediente y que después usaron en su contra, sin darle el derecho ni siquiera a permanecer callado, sin concederle el beneficio de la duda. Los 13 colombianos capturados dentro de la Operación Internacional Mallorca. Los consuegra cayeron por su parte en la llamada Operación Mallorca junto con otros 39 detenidos. Entre los acusados figuraba también el confeso narcotraficante Juan Vicente Gómez, cuya relación con los consuegras se limitaba a una transacción para una venta de verdes, de plátanos verdes. ¿Cómo le decía por teléfono? ¿Cómo eran esas conversaciones? Que me traiga verde, me trae 40 y 10 amarillos. ¿Ya entiende? Sí, yo le entiendo, pero los de la DEA no creo. No, esos hijueputas no entienden nada. Ahora mismo está a 500 y a 600. Así es, para los americanos, como en las películas de narcos mexicanos, los verdes son dólares y los kilos solo pueden ser de coca. Carlos el capitán estuvo en un patio de máxima seguridad en la cárcel La Picota, sin ver el sol, con agua pocas horas al día y ni hablar de la comida, un verdadero infierno. Pasó ahí 10 meses de su vida que lo cambiarían para siempre. Y un día por medio de la enfermera se entera mi mamá que yo estoy preso. Entonces entra en una depresión muy grande y la tienen que internar en una clínica. Y yo la comienzo a llamar y ella a preguntarme que por qué me pasó eso, que cuándo voy a salir. Y lloraba y lloraba y lloraba. Se le fue yendo la voz. La enfermera que estaba con ella le quitó el teléfono y me dijo, mire señor, llame en 5 minutos que la señora se puso malita. Y a los 5 o 10 minutos llamé y me contestó ya mi hermana y me dijo, mi mamá acaba de morir. ¿Qué pensó usted? Dijo, ¿me van a dejar salir para ir a ese entierro? No, me dijeron, sentimos lo que le pasó con su mamá. Lo único que nosotros podemos hacer es, dígale a su familia que traiga el cajón con el cadáver de su mamá aquí a la puerta de la cárcel y nosotros lo bajamos a usted para que la pueda ver. Y cuando ya pensaba que nada peor podía suceder, un día los narcotraficantes, que lo veían andando mucho con Enrique Moreno, se compadecieron y decidieron contarle la verdad sobre su socio. Según ellos, este hombre era un mafioso de vieja guardia, que ya había traído varios aviones para transportar droga. Ortega entendió todo en ese momento. Empezó a recordar las cenas familiares, las veces que Enrique usó su teléfono para hacer llamadas personales, las veces que se ausentaba sin motivo. Incluso Miriam, su esposa, intentó persuadirlo de que Moreno le daba mala espina, pero el capitán lo defendía a capa y espada. Siempre estuve pendiente de él realmente. Él estaba en la misma celda conmigo. Hice todo lo posible por ayudarlo, realmente. ¿Usted le fue a hacer el reclamo? Fui a hacerle el reclamo, sí, con testigos siempre. Y, en fin, ya es algo que verdaderamente me duele en el alma que haya pasado y la verdad quisiera como olvidarlo lo más rápido que pueda. Para don Gabriel Iñoño, la cárcel en Colombia fue como si los hubieran mandado a trabajar a otra ciudad. Se ocupaban de atender a los capos que los acompañaban en el patio 7. Los narcos veteranos les pagaban 1,5 millones mensual, que le consignaban a doña Petrona, la esposa de don Gabriel, que tenía que cuidar en Barranquilla de los otros 6 hijos. Y el hijo mío le lavaba a Chapita y le lavaba a Dagoberto Flores. Y total que ahí rebuscábamos nosotros. Allá era muy bonito eso. Y yo tenía el hijo mío y a mí me querían mucho porque era el papá ñoño. La justicia de Estados Unidos se toma los 2 meses que estipula el convenio de extradición para mandar los indictments, la acusación formal del Estado americano en la que imputan cargos a los candidatos a extradición. Cuando usted recibe el indictment, ahí se da cuenta de qué lo están acusando y cuáles son las evidencias que pesan en contra de usted. No, tampoco. En el indictment no hablan, por ejemplo, de este avión que te cuento, no hablan absolutamente nada de eso. Hablan de otros. De otras cosas que habían pasado. Había enviado 2 aviones a Centroamérica, Honduras tal vez fue, que uno de los vuelos no había podido salir y que el avión se había regresado con armas. Sorprendentemente, el indictment del capitán parecía una copia de los otros 35 que llegaron ese día a La Picota, que efectivamente hablaban del traslado de más de 5 kilos de cocaína a los Estados Unidos y de la compra de 2 aviones que sirvieron para el transporte de la mercancía desde Honduras hasta Norteamérica. ¿Y cuáles eran las pruebas? Alrededor de 3.000 llamadas, de las cuales mías habían 30, ponle.
se dieron cuenta de que el Carlos que hablaba no tenía nada que ver conmigo, ni siquiera por acento, pues sin pensarlo dos veces me involucraron como que fuera el Carlos que estaban buscando. La DEA, el Departamento de Lucha Antinarcóticos de Estados Unidos, lo confundió con Carlos Letona, un supuesto narcotraficante de origen costarricense que aún sigue prófugo de la justicia. Pero para grandes males, grandes remedios. La familia de Carlos contrató los servicios del abogado Mark Seiros, quien puso al investigador Edward Kacerowski para comprobar su inocencia. Y en ese momento con los que comienzan las, como decimos nosotros, las diosidencias, la mano de Dios en mi vida, en la vida de mi familia, es que él decía eso y al salir de la cárcel, de la picota, le tocan en la espalda y es Kacerowski que estaba visitando a otra persona en la cárcel, que había venido a Colombia a eso. Y ahí se encuentran. Edward Kacerowski, ex agente de la DEA, el hombre clave en el desmantelamiento del cartel de Cali y en el caso del asesinato de Álvaro Gómez, se ocupó de desenredar la telaraña que construyeron los investigadores de la DIJÍN. Lo hizo con la ayuda de la familia del capitán Ortega. Mariana, la hija menor, recibió más de 3.000 grabaciones para traducirlas. Casi toda la familia Ortega puso un grano de arena. La casa del capitán se convirtió en una oficina de investigaciones literalmente por unos días. Pero de nada sirvieron los alegatos, las cartas a la Procuraduría, a la Fiscalía, los conocidos. Nadie, absolutamente nadie quiso escuchar a Carlos Ortega Bonilla. Solo el ministro de Justicia de ese entonces, Juan Carlos Esguerra, se dignó a responder, diciéndole cuál podría ser la única salida. Que mi argumento tenía que exponerlo era allá, no acá. O sea que la justicia colombiana no brinda ninguna garantía a sus ciudadanos antes de mandarlos a Estados Unidos. No, te abandonan completamente. Te abandonan, esa es la palabra. La Corte Suprema de Colombia solo se encarga de verificar la identidad de la persona, o sea, que la cédula corresponda con el preso. Verifica también que el delito sea delito en los dos países y que la condena no sea la pena de muerte. El extraditado que quiere comprobar su inocencia debe hacerlo ante las Cortes de Estados Unidos, donde una buena defensa puede llegar a costar cientos de miles de dólares, un dinero que ni don Gabriel ni Ñoño pudieron conseguir. ¿Y usted qué le dijo al juez? Señor juez, yo soy inocente de esta vaina, yo se lo digo, perdone que yo le hable así, pero yo nunca he traficado con droga. De modo que si usted me quiere tener aquí 2, 3 años, 4 años, puede hacerlo. Porque finalmente en su expediente dice que usted aceptó cargos. Porque yo estaba en una tierra ajena. Claro. Yo no estaba aquí en Colombia. Les tocó aceptar cargos, a pesar de que el abogado de oficio intentó probar el error. Alegó, por ejemplo, que de las 17 grabaciones que decía tener la Fiscalía Americana, solo le entregaron una a la defensa, que el hombre que buscaban era de tipo caucásico, del tipo europeo, y los consuegras son más bien del tipo caribe, con raíces africanas. Usted al declararse inocente delante del juez, de todas maneras, ¿lo hicieron firmar algún papel después sin decirle que usted estaba aceptando los cargos? No, no me dijeron nada. Si no, firme aquí, porque nosotros no tenemos la culpa de que manden... vamos a hablar así por derecho, que manden unos locos para acá. ¿Ah? Nosotros aceptamos el que nos manden. Después de aquí, si no salen culpables, hay que echarlos para su casa. La condena de los consuegra terminó en noviembre, pero solo pudieron viajar a Colombia a finales de diciembre. Al salir de la cárcel de Nueva York, los montaron en un camión rumbo a El Paso, Texas, a un centro de detención para inmigrantes ilegales. Es donde uno está más preso que allá en la cárcel. ¿Por qué, don Gabriel? Cuénteme. No, hombre, eso no, eso para beber agua tenía uno que ir allá lejos, y así. Como si fuera poco, a la familia le tocó conseguir como pudo 3 millones de pesos para pagar los tiquetes y traer a Ñoño y Gabriel de vuelta. Al salir del aeropuerto de Miami, al capitán Ortega lo llevaron directamente ante la fiscal Andrea Hoffman, la misma que pidió su extradición y cadena perpetua en su contra. Ortega nunca bajó la cara mientras la mujer le leía los cargos, pero no importaba, él tenía la conciencia tranquila. La posibilidad de que firmara culpabilidad 2 veces se propuso eso. ¿Y usted qué les dijo? Que de ninguna manera. Me insinuaron inclusive a alguien de que esto podía tener 20 años de cárcel y yo dije, me voy a cadena perpetua, si es necesario, pero jamás firmaré algo que yo no he hecho. No aceptó negociar su inocencia, pero la fiscal Hoffman no se daba por vencida y viajó a Colombia a buscar más pruebas. Se logra enterar de que este señor trabajó conmigo y entonces le propone a él la posibilidad de quitarle pena si me involucra a mí en el asunto. Y él sin pena ni gloria no lo pensó 2 veces y me involucró.
Moreno camina hoy libre. Obtuvo una significativa rebaja de pena por colaborar con la justicia. Monroy confesó haber sido piloto de alias El Loco Barrera. Sigue pagando su condena en la cárcel de Miami-Dade. Carlos Ortega fue liberado de todos los cargos y se convirtió en el primer hombre en la historia de la Corte de la Florida en ser liberado antes de llegar a juicio. Interpuso una demanda en la que acusa formalmente a la fiscal Andrea Hoffman de montar pruebas en su contra. También existe una demanda en contra del Estado colombiano. Desde 1979 rige un acuerdo de cooperación entre Washington y Bogotá, en virtud del cual, desde el año 1997 se han extraditado a 1.680 colombianos a Estados Unidos. A esta hora, 51 presos esperan su traslado a una cárcel federal americana. El deber de los investigadores, los fiscales y los jueces es encontrar la verdad, y ninguno se tomó el trabajo de verificar lo evidente. Un error que tal vez nadie quiere reconocer. No, yo creo que no.